Todos, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, con representantes de LUCEM Mérida y poder compartir el tema de la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, en la Iglesia y en nuestra sociedad. Agradezco la invitación porque me permite estar con amigos, fieles laicos comprometidos con la familia, con la sociedad y con todos los ámbitos de la vida de México, desde el ámbito laboral, empresarial, educativo, cultural, de medios de comunicación, inclusive todos los nuevos ámbitos culturales que crecen en México y los nuevos ambientes donde se desarrollan las nuevas generaciones. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a dividir esta relación de la vocación y misión de los laicos en 5 apartados, de tal manera que puedan ser utilizados después por la UCEM y por otras organizaciones católicas en YouTube. Y voy a iniciar con la consagración de los fieles laicos. Este tema, el tema de la consagración, porque parte de la vocación bautismal. Es muy importante hablar de la consagración cristiana o consagración laical, porque muchas veces cuando se habla, se piensa que los sacerdotes están consagrados para servir a Dios y para servir a los demás. Que la vida consagrada, religiosos y religiosas, están consagrados también. Y esto es cierto. Pero la consagración, tanto de los sacerdotes, de los obispos y de la vida consagrada, parte de la vocación bautismal, de la consagración bautismal. Dice el Papa Francisco en una reunión que tuvo en la Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia de los Laicos, esta frase: es el bautismo el que hace de todo fiel laico un discípulo misionero del Señor. Y usa una frase muy directa, dice: nadie entra a la Iglesia porque es sacerdote, porque es obispo o porque es religioso o religiosa. Nadie entra a la Iglesia por la consagración episcopal, sacerdotal o de la vida consagrada. Todos entramos por la consagración bautismal. Todos iniciamos como laicos. Y el ser laicos, el ser cristianos, seguidores de Jesús, nos hace discípulos misioneros del Señor. Estas 2 palabras, discípulos misioneros, son 2 palabras donde le hemos quitado, porque el Papa Francisco le ha quitado, discípulos y misioneros, sino discípulo misionero. ¿Por qué? Porque un buen discípulo es un buen misionero, y un buen misionero tiene que ser un buen discípulo. ¿En qué sentido? Que el discípulo aprende, pero lo que aprende lo comunica y lo enseña. Hay una frase muy fuerte que el Papa Francisco usa, que es que no podemos nosotros aprender sin enseñar y sin compartir. Entonces, no es necesario terminar cursos completos de formación para comenzar a compartirlos. Yo ayer tuve 3 reuniones con jóvenes. Una reunión con jóvenes de la Universidad Marista, eran más de 150, 200 de diferentes facultades. Después tardó 1 hora y media, después otra 1 hora y media con universitarios del sector de salud, todos aquellos que estudian medicina, nutriología y fisioterapia. Y en la noche con matrimonios que tienen entre 10, 15 años de estar casados. Y un elemento en el diálogo abierto, en el foro abierto, un elemento que tocamos es que
Lo que aprendo, lo enseño. Lo que cada día yo aprendo, enseño. Es decir, como discípulo misionero, yo tengo que aprender de la vida, del evangelio, de la iglesia, de mi trabajo, algo, todos los días. Y todos los días debo compartirlo de alguna manera. Yo les comentaba a los jóvenes una experiencia que a mí me marcó muchísimo cuando tenía únicamente 12 años, 11 en realidad, estaba en 5º año de primaria, cuando un hermano marista, don Enrique López Nieto, que en paz descanse, a un grupo de niños de 5º año de primaria nos llevó a la Medalla Milagrosa, una capilla que estaba a las afueras de Mérida. No había ni calles pavimentadas. Hoy, a veces parte de Chimná. ¿Sí? Y nos llevó allí para que todos los sábados enseñáramos y fuéramos responsables de la preparación de la primera comunión de niños de 7 y 8 años. ¿Saben qué significa esto? Darle a niños de 11 años la responsabilidad de preparar a niños de 7 y 8 años. Es decir, nosotros no únicamente íbamos a enseñarles el catecismo, sino íbamos a probarlos, íbamos a dar el visto bueno para que pudieran hacer la primera comunión. ¿Cuánta confianza tenían los hermanos maristas en nosotros? Unos chiquillos. Y yo recuerdo que cuando yo le pregunté al hermano Enrique, hermano marista, pero ¿por qué debemos ser nosotros los que den el catecismo? ¿Por qué nosotros tenemos que preparar a los niños de primera comunión? Y me contestó, porque alguien te preparó para la primera comunión y tú ya hiciste la primera comunión. Tiene una lógica. Tú aprendiste algo, enséñalo. Tú aprendiste algo, enséñalo. A los que no lo saben, a quienes no lo saben. Entonces, tenemos que educarnos desde que somos muy niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué aprendiste? Enséñalo. Comenzando con la familia. El hermano mayor enseña al menor. Y deben ser cosas buenas, no las cosas malas. En el colegio lo mismo. Entonces yo le decía a los universitarios, ¿saben? Ustedes no tienen que esperar a terminar su carrera de médicos, de abogados, de contadores, de comunicólogos, para comenzar a servir a la sociedad. No. Lo que ustedes aprenden hoy en la universidad deben darlo a muchísimos jóvenes mexicanos que no han tenido esa oportunidad y tienen que buscar la manera de compartirlo. Esto significa el discípulo misionero del Señor. ¿Y qué sucede? Un discípulo misionero es sal de la tierra, luz del mundo, levadura que transforma la sociedad. La vocación laical tiene esa función, transformar la sociedad. Quienes están inmersos en las realidades de la sociedad, ¿quién vive en la sociedad? El fiel laico. ¿Quién puede ser sal de la tierra? El laico. ¿Quién puede ser luz del mundo? El laico. Es por el bautismo. Aquí el Papa Francisco, tuvimos 4 o 5 días, cardenales y arzobispos que trabajamos para la América Latina, una reunión. Y durante esos 5 días estuvimos hablando de las realidades del compromiso de los laicos en 22 países de América Latina, incluidos México. Y él al final envió una carta al cardenal Marc Ouellet, que es el presidente de esta comisión, donde dice que nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han bautizado cura ni obispo. Nos han bautizado laicos y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar.
Y esto nos coloca a nosotros, los sacerdotes, obispos y la vida consagrada, como parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Lo que es válido para los laicos también es válido para nosotros como consagración bautismal. ¿Qué sucede con la consagración episcopal, sacerdotal y de la vida consagrada? Que nuestra manera de ser misioneros, discípulos de Jesús, la manera y la forma, es una manera de servicio específico a los laicos, como guías, como instrumentos de la gracia, ¿sí? Como guías espirituales, como instrumentos de su gracia, como dispensadores de las gracias del Señor. Pero es el bautismo donde se unen las raíces de nuestra relación con Cristo y de nuestro ser cristianos. Todos somos discípulos misioneros. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es una frase clave de la Evangelii Gaudium. ¿Sí? Y el discípulo misionero, el cristiano, parte de que hemos experimentado el amor de Cristo. En muchas maneras el Papa Francisco ha dicho, y especialmente a los jóvenes, quien ha experimentado el amor de Dios no puede quedarse en una devoción privada, en una experiencia privada, tiene que comunicar ese amor a Dios. Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es fomentar en todos los fieles el sentido de la responsabilidad personal en la misión de la Iglesia. Ese es el primer punto. La gente dice, y la Iglesia, y cuando piensa de la Iglesia está pensando en el arzobispo, en el papa, en los sacerdotes, en las religiosas y religiosos. No, cuando hablamos de Iglesia estamos hablando de todos. Cuando ya hablamos de todos, la mayoría siempre serán fieles laicos. Desde el punto de vista numérico, siempre ha sido así, desde el inicio del cristianismo. La mayoría, el pueblo de Dios está formado por fieles laicos. Y somos una cantidad de minoría numérica, proporcionalmente minoría siempre, los que somos sacerdotes y los que somos personas de vida consagrada, religiosos, religiosas. Pero esto, el gran reto que tenemos es cómo fomentar el sentido de responsabilidad. Es mi misión. Es el gran cambio que el Vaticano II desea realizar en la Iglesia hoy. Ya llevamos 50 años y todavía nos falta mucho. No es responsabilidad de la jerarquía, es responsabilidad de todos, pero el peso mayoritario está en los fieles laicos. Pero también el peso de que son los laicos los que viven inmersos en la sociedad. Y hay que capacitarlos para que puedan cumplir con tal responsabilidad como verdaderos discípulos misioneros. Capacitarnos y permanentemente, porque a veces hacemos el oso, el ridículo, cuando no damos un buen ejemplo de cristiano en nuestras responsabilidades diarias.